Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 16. Anhelo. Debes casarte con el heredero de los Baldur. Elizabeth observó con una mezcla de burla y desprecio a su padre moribundo, que finalmente pareció reconocer que su hijo bastardo era solo un títere de su medio hermano, el duque de Spon. Pero siendo que ella nació mujer en un mundo gobernado por hombres, lo único que pudo hacer fue bajar la cabeza y aceptar el mandato. No estaba de acuerdo con ese matrimonio. Su futuro esposo era un hombre de porte inigualable, elegante, refinado, lo admitía, pero eso no lo hacía diferente de los hombres necios y traicioneros con los que había crecido, encabezados por su padre, su tío y su medio hermano. Pensó amargamente Elizabeth, cuyo corazón ya no albergaba demasiadas esperanzas. Sin embargo, después de una breve ceremonia, la primera noche con su esposo, decidida a expresar todo lo que había acumulado en su interior, su enojo, su ira, Elizabeth se vio confusamente sorprendida ante Teseo Baldur. ¿Por qué? Porque él, sin inmutarse, solo la escuchó en silencio, permitiendo que descargara todo su resentimiento. Y para cuando ella terminó, él simplemente soltó. «Sé que no deseas este matrimonio más de lo que yo deseo imponerme», le dijo Teseus en voz baja, mirándola con una calma que casi la desarmó. «Cumpliré mi promesa como tu esposo sin exigirte nada, así que descansa tranquila esta noche». Y con esas palabras serenas, la saludó y salió de la habitación sin darle oportunidad a responder. Para él, verla vestida de forma tan austera y con esa expresión hermética fue como una estaca en su corazón. Él la admiraba profundamente y no quería apresurarla. Elizabeth no lo sabía, pero él ya la amaba en ese entonces, y también entendía su rabia. El emperador había utilizado a su hija solo para poner una cuerda en el cuello de su familia, los Baldur, quienes eran una de las familias más poderosas después de los Ulrich, pero también eran los mayores críticos de estos. Sin embargo, para Teseus, Elizabeth siempre había sido la niña más bonita de todo Edgemont, con su cabello dorado y sus ojos tan brillantes como amatistas, irradiando una fuerza que lo cautivaba. Elizabeth Ulrich, con su porte majestuoso y su determinación inquebrantable, era la persona que él nunca dejaría de admirar ni de desear. Aun cuando creció y se convirtió en una mujer fuerte, seguía siendo esa presencia inalcanzable que solo podía admirar desde la distancia. Las diferencias entre sus familias, la de ella cercana al emperador y la de él, incómodamente directa y crítica, hicieron imposible cualquier conexión abierta entre ambos. Y aún así, irónicamente, fue precisamente esa distancia lo que los acercó. Y aunque sus corazones ahora estaban alejados, Teseus era un hombre con autocontrol y mucha paciencia, por lo que prometió que jamás invadiría el espacio de su esposa sin su consentimiento. Y en los días en los que ella aún lo miraba con recelo, él simplemente la observaría con amabilidad. Y eso fue lo que más confundía a Elizabeth. ¿Por qué ese hombre siempre parecía querer cuidarla? Ella no lo supo. Pero fue allí cuando sus sentimientos empezaron a desbordarse, aunque su orgullo le impidiera admitirlo. Tiempo después, y siguiendo con la línea de sus responsabilidades, se llevó a cabo una sesión en el consejo donde Teseus soportó los insultos del duque de Spon y de su medio hermano que se había vuelto el emperador. Elizabeth perdió la calma, pero fue Teseus quien la tomó de la mano debajo de la mesa y le hizo un gesto de tranquilidad. ¡Ay! Pero ella estaba tan enojada. ¿Por qué tenía que soportar el insulto de todos? Pero como única respuesta a eso, su esposo la miró con esa habitual gentileza y calidez. Fue una mirada que la desmoronó, y para cuando retornaron a la mansión Baldur, ella no lo dudó y lo llevó consigo a la habitación. Allí lo besó apasionadamente, y aunque en principio Teseus no respondió, pronto la rodeó con sus brazos fuertes, compartiendo un calor que los reconfortaba. Cuando sus miradas se encontraron, ella acarició sus rasgos firmes, sus ojos inteligentes y susurró: «Lo siento por llevar la misma sangre que esos canallas». Pero Teseus, en cambio, la miró con intensidad. «No tienes que lamentar nada, Elizabeth. Nunca más te disculpes por ello». Su tono fue tan firme y protector. Era el refugio que ella no sabía que anhelaba, y poco a poco le abrió su corazón, olvidando brevemente las intrigas que parecían no tener fin. Sin embargo, días después, una nueva ley propuesta por el emperador y el duque de Spon amenazaba con arrinconar aún más a Teseus, buscando privarlo de sus derechos en la corte solo por ser el esposo de una princesa. El plan era evidente:
aislar a la familia Baldur y someterla bajo el dominio de Despón. Después de eso, en un viaje de regreso, Elizabeth, extrañamente silenciosa, solo se dedicó a mirar por la ventana del carruaje. Teseus, inquieto, trató de provocarla para que hablara, pero ella permaneció callada. Y esa misma noche, la calma se rompió de forma brutal cuando Elizabeth le entregó un documento con una fría determinación. Divorciémonos. Él estaba atónito. Ella era la única mujer que había amado y ahora le estaba proponiendo romper su vínculo, explicándole que era lo mejor para la seguridad de la familia Baldur y el futuro de Edgemont. Teseus quiso rogarle, exigirle, ¿y yo qué? La pregunta estaba en la punta de su lengua. Quería preguntarle si realmente quería acabar su relación así, pero sabía que su amor por ella también implicaba respeto por su voluntad. Él mismo se lo había jurado. No podía atarla a un destino tan injusto. Sin embargo, ese momento dejó una marca imborrable en él, y mientras ella se marchaba sin volver la vista atrás, Teseus sintió que algo dentro de él se rompía. Y unos años después, Teseus recibió a un huésped inesperado. Era Elizabeth, ahora gran duquesa de Grand, radiante, fuerte y hermosa como siempre. Cuando la vio, su corazón latió como el de un muchacho enamorado otra vez, y aunque trató de mostrar una actitud formal, el sonido de su voz le recordó cada instante compartido, cada susurro y sobre todo, la sensación de haberla perdido. Para el mundo ella era la gran duquesa, pero para él, Elizabeth siempre sería su Liz, la mujer que nunca dejó de amar. Y mientras ella avanzaba, él recordó con dolor que en el cuarto de su residencia nada había cambiado desde que ella se fue, y aunque sabía que era un necio al conservar esos recuerdos, se encontraba atrapado anhelando un amor que ahora parecía mucho más inalcanzable. Con una mirada perdida y el peso de su nostalgia, Teseo se preguntó, ¿era posible reconstruir una relación rota? Su corazón latió con esa pequeña posibilidad. Aún podía recuperarla, pero entonces Elizabeth se convirtió en emperatriz de Edgemont. De hecho, eso no fue una sorpresa para él. Liz siempre había estado destinada a la corona, era algo natural en ella. No obstante, la corona los distanció mucho más, y Teseus no pudo evitar sentirse impaciente y frustrado porque ahora Elizabeth estaba en un lugar en el que él jamás podría acompañarla. La ley imperial seguía en vigor y ahora ella necesitaba el poder de los Baldur. Y fueron esas palabras lo que lo dejaron helado y sin fuerzas para insistir. Entiendo, Su Majestad. Haré como usted me lo pida, dijo él frenando sus deseos, anhelos y girándose para marcharse. Mientras tanto, Elizabeth, abrumada por el sinfín de asuntos del palacio, observó cómo el hombre que amaba se alejaba. Ella no había tenido la intención de poner una pared entre ellos. De hecho, quería decirle, ayúdame a romper esa maldita ley y volvamos a casarnos, maldición. Pero en su cansancio y vergüenza, todo había terminado malinterpretándose. Sumida en sus pensamientos, Elizabeth recordó el día en el que se divorciaron. Ni siquiera tuvo el valor de mirar atrás al salir de su antigua casa, temerosa de encontrar el rostro triste de Teseus. Desde entonces se había acostumbrado a su presencia ausente, aunque cada noche en su inmensa cama anhelaba el calor de él, pero eso era algo que él no sabía. Y fue justo allí que un asistente anunció el repentino retorno del duque Baldur. Hacía apenas una hora que se había marchado, pero ¿estaba de vuelta? Elizabeth contuvo la respiración, al mismo tiempo que Teseus entraba por esa puerta provocando un sismo en su interior. Y finalmente, con un leve temblor en la voz, el controlado, gentil y siempre bien portado duque dejó salir todo en su interior. ¿Acaso no soy nada para ti? La pregunta que llevaba años ocultando, la pregunta que parecía la misma que había quemado su alma desde el día que la conoció, verla avanzar con seguridad mientras él permanecía en silencio. Desde que te fuiste, ni un segundo ha sido fácil para mí. Quizás solo soy el duque Baldur para ti, pero para mí... Las palabras se atoraron en su garganta y Elizabeth sintió su desesperación. Y quizás fue eso, ver su dolor tan vivo que de repente, en un impulso, lo besó suavemente rodeando su rostro con sus manos. Teseus, sorprendido, ni siquiera supo cómo reaccionar, solo parpadeó desconcertado cuando ella se alejó y sonrió susurrándole. Cuando dije que estaba bien. Lo que dije antes, lo que quería decir era que, con tu poder, deshagámonos de esa estúpida ley y volvamos a casarnos. No necesitaron más palabras. La noche los envolvió. Y finalmente confirmaron lo que ambos sabían desde hacía mucho. Se amaban. Y nunca habían dejado de hacerlo.
El día del regreso de Adele, Lionel apenas tuvo un momento para verla y sostener su mano antes de que la emperatriz interviniera, llevándosela bajo el pretexto de una celebración en el Palacio Imperial. Sí, esa maldita celebración. Aquel pretexto de honrar a la victoria de la condesa parecía una broma cruel, sobre todo cuando la excluyeron. Y luego estaba esa invitación de beber el licor de contrabando con la emperatriz. Incluso esa ridícula reunión para ser testigo del nacimiento de un potrillo. Ay, díganme ustedes si eso no era ridículo. ¿Y por qué? ¿Por qué la emperatriz no dejaba de acaparar la atención de la mujer que él codiciaba? Y mientras él esperaba a Adele, la noche se hacía cada vez más oscura. El mayordomo, incapaz de soportar su patética desdicha, sugirió con cautela ¿por qué no la buscaba él mismo? Pero Lionel sabía que sería inútil, que la emperatriz no la dejaría verla. Ni así él fuera el marqués Herbert. Así que resignado y a solas en su habitación, Lionel cerró los ojos visualizando a Adele hasta que esa imagen idealizada se desvaneció en su mente, dejándole solo la amargura de la soledad. Ay, pero no fue el único cuyo corazón ardía de decepción, pues en esos días Teseo se sentía tan sombrío como lo estaba su hermano. Ambos eran como un cielo tormentoso. Y una tarde, contemplando el dormitorio vacío, dejó escapar una risa amarga y se quitó las gafas. No podía evitar sentirse molesto desde que Elizabeth sugirió que instalara una cama junto a la oficina. Una solución práctica pero insatisfactoria para alguien que anhelaba más que solo un lugar donde descansar. Esos pensamientos se interrumpieron por su propia realidad. Aunque Teseus había ganado el título de Gran Duque tras casarse con Elizabeth, seguía cumpliendo sus deberes como Duque de Baldur. Sus responsabilidades lo obligaban a dejar el palacio cada mañana y regresar al anochecer, agotado pero firme en su decisión de no pasar ni una sola noche lejos de ella. Sin embargo, su regreso nocturno era siempre una mezcla de esperanzas y decepción, porque al llegar a su habitación solo se encontraba con una cama fría y vacía. Elizabeth, quien pasaba largas noches sumidas en estudios de gobierno imperial, buscaba desesperadamente convertirse en una emperatriz digna, y a menudo caía rendida en su oficina antes de que él pudiera siquiera verla. Teseus intentó en vano esperarla, pero conocía lo sensible de su sueño y no quería despertarla y privarla de su único descanso. Y en noches como esas, Teseus se dejaba caer en la cama deseando por un instante poder aliviar la carga de su esposa. Ay, pero la extrañaba tanto. Elizabeth, por su parte, cargaba con una enorme presión. Sin la preparación tradicional, como princesa heredera asumió el trono sin guía, solo con su determinación y un agudo sentido de justicia. Karl había devastado al imperio con su corrupción, y ahora ella enfrentaba la responsabilidad de restaurarlo. Así, Elizabeth pasaba cada noche en vela, sumida en documentos, obsesionada con reconstruir un imperio que había caído bajo las sombras. Y en una de esas veladas compartió una copa de licor con Adele, quien terminó convirtiéndose en una de sus más fieles confidentes y más íntima amiga. Pero cuando ambas fueron sorprendidas por la severa mirada de la señora Jiggs, quien les retiró la botella con una reprimenda maternal, ante las protestas de las mujeres, Jiggs solo meneó la cabeza y se llevó el licor. «Vamos, solo una copa más», pedía Adele, pero sin éxito. Entre risas y confidencias, Adele le contó entonces a Elizabeth sobre antiguas estrategias de los monarcas para manipular a los poderosos en tiempos de crisis. Su explicación resonaba en la mente de Liz, como un eco de consejo en una sala vacía. Pero, ¿debía realmente mantener a sus consejeros divididos para consolidar su poder? Tomar decisiones no era tan fácil. Y mientras ambas se sumergían en temas del Estado, la señora Jiggs las volvió a interrumpir. Era demasiado tarde y ya era momento de descansar. Las dos mujeres asintieron ante su autoridad, pero antes de que pudieran retirarse, la señora Jiggs, siempre astuta, se acercó a Adele. ¿Sabe el marqués Herbert qué tipo de negocios tiene usted con su majestad?, preguntó levantando una ceja. Adele, sintiendo el peso de la pregunta, cerró los ojos por un momento, dejando escapar un suspiro. Sabía que los ojos de Lionel se oscurecían día a día, atormentados por la incertidumbre de su relación. La señora Jiggs, al ver su silencio, continuó. Él ha estado esperándola. No le haría mal darle una explicación más clara sobre lo que sucede aquí, dijo la anciana, pero la sabiduría de su padre resonó en su mente. Si hay un secreto que debes guardar, prepárate para ocultarlo incluso de ti misma. Esa lección le recordaba que los deberes públicos debían prevalecer sobre los personales. Sin embargo, la duda la asaltaba. ¿Era correcto actuar así con Lionel? ¿Alguien que la había apoyado tanto? La señora Jiggs, con una mirada comprensiva, rompió el silencio.
A veces no necesitas justificaciones cuando estás frente a alguien a quien amas. Las palabras resonaron en Adele y de repente, como si un rayo le hubiera atravesado, se levantó de su asiento con decisión. Señora Jiggs, lamento que haya preparado esta habitación, pero tengo que ir a la residencia del marqués, anunció. La anciana sonrió con una mezcla de aprobación y alivio, comprendiendo la urgencia de la joven condesa, y sin esperar más, Adele salió disparada, decidida a enfrentar lo que el destino le tenía reservado, dejando atrás la incertidumbre y buscando a Lionel con el corazón palpitante. Mientras la noche se apaciguaba, Elizabeth, luego de observar en silencio su agenda incluso después de que Adele se retirara a su cuarto, se aventuró por primera vez en mucho tiempo al dormitorio conyugal. Allí, un frío inquietante la recibió y tras unos momentos de desconcierto, la voz de la señora Jiggs, que había regresado para atenderla, la devolvió a la realidad. El archiduque decidió quedarse hoy en la residencia del Gran Ducado, comentó sin mucha ceremonia. Elizabeth apenas musitó un murmullo de resignación, intentando convencerse de que era por trabajo, pero la señora Jiggs, implacable, la corrigió. La confusión se plasmó en el rostro de Elizabeth, pero la señora Jiggs, nuevamente cansada de su falta de consideración, le explicó con calma. El Gran Duque viene únicamente para estar con usted, Su Majestad. Pero si Su Majestad no está, ¿para qué debería él quedarse aquí? El rostro de Elizabeth decayó por la vergüenza, mientras Jiggs, con impaciencia bien disimulada, añadió: piensa en todo el esfuerzo que hace al regresar cada vez solo para encontrarle en la habitación contigua y sola. Pero no lo hice a propósito, se defendió Elizabeth con voz débil. Lo sé, pero tal vez si cambiara de perspectiva, susurró la anciana, dejando pensativa a Elizabeth, notando el cansancio en sus propios ojos. La condesa de Wyverley regresó a la residencia del marqués hace un rato, agregó la anciana, pero el comentario solo hizo que el agotamiento en el rostro de Elizabeth se intensificara. Asimismo, a unas horas de distancia, Adele desmontó de su caballo entre suspiros y pensamientos encontrados. Se preguntaba por qué nunca había intentado comprender mejor a Lionel. Sin embargo, al llegar al dormitorio, lo encontró vacío. Afortunadamente, el mayordomo le dio una pista. El marqués Herbert había ido a la residencia del archiduque Baldur. Adele suspiró con una mezcla de arrepentimiento y resolución, antes de preguntar si Lionel había esperado mucho por ella. El hombre, sabiendo cuán profundamente le importaba a Lionel, respondió con una sonrisa comprensiva que el marqués había pasado muchas noches en vela esperando su regreso. Ese comentario traspasó las defensas de Adele, y en silencio decidió actuar. Lionel estaba triste y no encontró mejor remedio que aliviar sus penas con un poco de licor. Pero no estaba solo. Su hermano Theseus lo acompañaba con un vaso de licor en la mano también, ambos mirándose con resignación. ¿Así sin diluir? Preguntó Lionel con una mueca, sí, un poquito borracho. A veces me pregunto qué tanto le encuentran de atractivo esto, murmuró Theseus casi en el mismo estado. Mientras el licor les quemaba la garganta, ambos no pudieron evitar reflexionar sus situaciones tan parecidas. De hecho, eso no era muy diferente a los años de sus padres, el temple de su madre y la sumisión de su padre a su amor. Un reflejo incómodo de la situación actual. Creo que este tipo de cosas se heredan. Lionel asintió irónicamente mientras sus pensamientos volvían a Adele. Fue entonces cuando un sirviente entró anunciando dos presencias inesperadas. Tanto Elizabeth como Adele acababan de llegar a la residencia. La sorpresa inicial fue seguida por una mezcla de miradas de culpa, arrepentimiento y afecto. Mientras tanto, Elizabeth y Adele intercambiaron una sonrisa torpe en la entrada, antes de avanzar hacia el vestíbulo, donde Lionel y Theseus las esperaban. Lionel, al ver a Adele, sintió que su corazón dejaba caer el peso de sus preocupaciones. En la penumbra, ella notó sus ojos que parecían cansados y rojos, y sin decir una palabra tomó sus manos entre las suyas. «Lo siento, Leo», susurró ella suavemente. El rostro de Lionel se suavizó. En ese instante, toda distancia y el frío de los últimos meses se disolvieron entre ellos, como una tormenta que finalmente cedía ante la claridad de un nuevo amanecer. Mientras tanto, en el otro rincón, la pareja imperial también vivía un momento íntimo. «Lo siento, Theseus», dijo Elizabeth con sincero arrepentimiento. Theseus, con su mirada fija en su esposa, acarició su rostro, despejando las sombras de sus ojeras.
estás agotada, murmuró, su tono lleno de preocupación y ternura. Elizabeth bajó la mirada, sintiendo el peso de sus decisiones y el efecto en sus seres queridos. Lionel también observó la disculpa de la emperatriz, apenas ocultando su sorpresa. La noche avanzaba y el fiel mayordomo, testigo de aquellos momentos compartidos, sugirió: ¿por qué no descansaban todos esa noche allí, en el ducado? Todos intercambiaron miradas de acuerdo, aceptando la hospitalidad, y el mayordomo los condujo a sus habitaciones con una sonrisa cómplice. Ya en el dormitorio, Adele decidió quedarse con Lionel. Tras un baño reparador, se acercó a él luciendo un vestido ligero y su rostro enrojecido por el calor. Lionel, sentado junto a la cama, parecía extrañamente ausente, como perdido en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó Adele, inclinándose hacia él. Lionel, aún sin mirarla directamente, la tomó por la cintura y la trajo hacia sí. Ella, sin perder un instante, se acomodó en su regazo, rodeándole el cuello con sus brazos y murmuró: te extrañé tanto. Perdona si alguna vez fui distante contigo. Lionel cerró los ojos, hundiendo su rostro en el hueco de su cuello, como si el aroma de ella fuera todo lo que necesitaba para llenar aquel vacío. Murmuró él apenas audiblemente. Pensé que preferías esas reuniones con la emperatriz a estar conmigo. Adele sonrió conmovida y deslizó su mano por su cabello, despejando su tristeza. No, Lionel. Esas reuniones eran solo deberes. A veces la emperatriz busca mi consejo, pero nunca dejé de pensar en ti. Lionel la miró, capturando cada palabra. Al final se rindió y la abrazó con fuerza. Perdóname por dudar. A partir de ahora no guardaré nada para mí, y si algo te molesta, solo dímelo. Susurró. Adele sonrió y lo besó suavemente. La noche fue suya, y mientras la oscuridad daba paso al amanecer, ambos disfrutaron de aquel anhelado reencuentro. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.